Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presentación, Flor. Gracias, Julio, por la invitación. Es como siempre un placer. Y la idea un poquito es, somos pediatras, obviamente tenemos que conocer cómo crecen y cómo es la pubertad normal en los niños. No hablo de pacientes, sino de niños y niños sanos, para poder entender si pasa algo y poder detectarlo a tiempo. Así que la idea mía es contarles un poco cómo es el crecimiento y la pubertad normal. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Por qué no pasa ahora? ¿Probaste con las flechitas de la compu Sí. y haciendo clic en la pantalla? Espera que voy a volver a... Espera, voy a volver a... Sí, me llama la atención, pues recién lo probamos y andaba perfecto. Y como siempre pasan estas cosas, ¿lo ven de vuelta? Sí. Sí, sí, se Ahora ve, sí. Anita. Ahora sí, perfecto. Entonces, a ver, yo les quiero comentar lo que a uno le pasa en el consultorio y las preguntas que siempre aparecen en el consultorio desde las mamás, desde los chicos, que tienen que ver muchas cosas con la pubertad y con el crecimiento. Entonces, por ahí vienen preocupados porque les apareció un bultito en el pecho y se asustan. A veces aparece de un solo pechito, por ejemplo. Cuando aparece un botón mamario, los papás, las mamás o los chicos vienen directamente y dicen, ya voy a menstruar. La pregunta es siempre, mis amigas ya menstruaron o mis amigos ya crecieron y yo todavía no. Si puedo usar corpiño, mis amigas ya usan. Tengo pelitos, si me puedo depilar, que estoy muy alta y a mis mejores amigas ya les llevo una cabeza y no entiendo por qué hay tanta diferencia. O al revés, soy muy baja y me cargan, todas mis amigas ya están desarrolladas. ¿Cuánto voy a crecer si ya menstrué? Por ejemplo, o los varones que dicen tengo pelitos, pero el pene no me creció, no me salen pelos en la cara, típicos si ya se pueden afeitar o si ya pueden ir al gimnasio y hacer pesas. A veces viene un profesor que les dice, el profesor de gimnasio, que ya tienen 15 años o 16 años, entonces ya pueden hacer pesas y complemento. Algunos preguntan si pueden tomar algo. Otros preguntan que los amigos ya están más desarrollados y yo todavía parezco un nene y tiene 13 años, por ejemplo. O se comparan con el resto de la familia, como el papá, por ejemplo. Entonces la mamá nos pregunta si va a seguir creciendo hasta los 19, 20 años como hizo el papá. Entonces, bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber es la normalidad para poder explicárselas y saber todas las variantes de normalidad. Y para eso sabemos que el crecimiento es un fenómeno biológico muy complejo, a partir de los cuales la gente madura, los niños maduran y adquieren su capacidad funcional. Esto aparece en la concepción, ya cuando nacemos ya medimos 50 centímetros y termina cuando se termina la pubertad y se completa la maduración biológica. Y esto está determinado genéticamente, pero hay muchos moduladores que tienen que ver también con esta regulación. ¿Y por qué nos importa tanto en la estatura de un niño? El crecimiento principalmente en estatura, porque es el resultado de su potencial genético y de medios ambientales y es el indicador por excelencia de salud. O sea, si yo tengo factores, perdón, voy a agarrar el puntero láser, ¿lo ven acá? Si yo tengo un factor realizador que es un esqueleto sano y todo un código genético adecuado, va a haber un montón de factores permisivos y reguladores como la nutrición, el metabolismo, un sistema neuropsicoendocrinológico adecuado que van a hacer que los niños crezcan bien. Por lo que el crecimiento va a depender de la nutrición, de la genética, de hormonas, de un buen ambiente psicosocial y metabólico. Y esto lo insisto muchísimo. Un chico que crece en estatura bien es un chico sano, muchas veces independientemente del peso. La talla es un indicador de salud general de un niño y a nivel grupal
es el espejo socioeconómico de una sociedad. Chicos desnutridos obviamente no van a crecer adecuadamente. Entonces, para eso tenemos que saber cómo se crece. Y este es un gráfico viejo, pero me parece muy interesante. Fíjense, todo esto se crece antes del nacimiento y después se crece muchos centímetros, obviamente, y fíjense lo que suma la pubertad. Pero el máximo crecimiento es neonatal. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a los niños, vamos a saber que los chicos no crecen siempre igual, que crecen de una manera cuando están intraútero y en los primeros 2 años de vida, se crece distinto en la segunda infancia y por último en la pubertad. Y este es un gráfico que parece complejo, pero es como esta es la estatura de un niño en toda su vida, el rojo, ¿sí? Y como les mostré antes, uno lo puede dividir en el inicio, o sea, antes de nacer y en los primeros años de vida. En amarillo se va a sumar la estatura durante toda la prepubertad y en marrón vemos cómo se crece en la pubertad. Y lo importante que hay diferentes factores que se van sumando, digamos, para adquirir la talla final. Obviamente, intraútero tiene que ver con un muy buen ambiente intrauterino y buena salud materna. Después se suman en los componentes prepuberales la hormona de crecimiento, la tiroides y obviamente en el momento de la pubertad se van a sumar lo que son los esteroides sexuales, la testosterona y los estrógenos. Entonces, cuando los chicos están intraútero, el crecimiento prenatal, se adquiere hasta un 35% de la estatura, un 6% del peso y depende del órgano que describamos, entre el 40 y 80% de la diferenciación funcional. Hay órganos que nacen muy maduros y otros órganos que van a tener que ir madurando más adelante. Cuando nacen los chicos, como les dije antes, se dividen en 3 periodos. Uno, los primeros 2 años de vida, que es como les dije acá, en la etapa preescolar y el crecimiento puberal. Cuando nacen, a ver, ustedes calculen que los bebés nacen con 49-50 centímetros en 9 meses. Eso es lo máximo que crecemos en la vida. Después, en el primer trimestre, siguen con ese envión, entonces los bebés crecen mucho en los primeros meses de vida y en el primer año más o menos se crecen todavía 25 centímetros. Y cuando los chicos nacen, empiezan a ir recién a buscar su canalización y su genética, o sea, nacen de acuerdo al tamaño. El tamaño de ellos depende de un buen ambiente intrauterino. Después sí empiezan a buscar la genética, si los padres son altos o bajos. Entonces, como les dije antes, hay un control de tiroides, de hormona de crecimiento y otros factores, y es un crecimiento tan rápido que es una época crítica de crecimiento. Si hay alguna enfermedad importante en ese momento, por ahí los chicos verdaderamente dejan de crecer y a veces no lo vuelven a recuperar. Pasados estos primeros años que crecen tanto, después a partir de los 3 años hasta empezar la pubertad, es una época más tranquila, regulada por hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, se crecen 5 o 6 centímetros por año. El crecimiento debería ser, no es, pero estable en peso y en el perímetro cefálico. Y luego empieza la pubertad. La pubertad es la etapa o proceso de crecimiento que nos lleva a la maduración sexual. Y hay que diferenciar, bueno, acá tenemos súper especialistas en lo que es la adolescencia y la pubertad. ¿Por qué? Porque la adolescencia es el periodo de desarrollo humano que está entre la niñez y el adulto, en el cual aparecen importantes cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales. ¿Sí? En cambio, la pubertad es un periodo en el cual se producen estos cambios físicos y emocionales, ¿sí? Que coinciden con la maduración sexual y se va a adquirir la estatura adulta, la expresión sexual completa y el logro de la capacidad reproductiva. Y esto es importante porque la adolescencia forma adultos funcionales capaces de incorporarse de forma productiva a la sociedad. En cambio, la pubertad forma adultos maduros que sean capaces de reproducirse para conservar la especie. Entonces son características que uno tiene que conocer. Entonces, como les dije, en la adolescencia va a haber cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales. Yo me voy a referir principalmente a cuáles son los cambios físicos que nosotros tenemos que ir evaluando.
Bueno, acá ven cómo se mira en el espejo, pues la verdad es un momento que les cuesta reconocerse, ¿no? Y son cambios muy importantes desde el punto de vista emocional. ¿Cuándo empieza la pubertad femenina? Cuando aparece el botón mamario que nosotros llamamos telarca. ¿Sí? Lo vamos a ver, estos son unos viejos gráficos del doctor Tanner que hizo unos estadios puberales, él lo hizo mirando fotos, en los cuales va viendo cómo van creciendo las mamas y va apareciendo el vello pubiano en las niñas. En cambio, en el varón, nosotros usamos este aparatito que se llama orquidómetro, es cuando empieza el aumento de volumen testicular y la pubertad empieza cuando el volumen testicular pasa a un volumen 4 de ahí en adelante. Entonces, si yo les dije, el botón mamario puede aparecer de un solo lado, desaparecer y volver a aparecer. Esto a veces las asusta porque piensan que tienen un tumor y en realidad es el botón mamario. En las chicas argentinas el promedio empieza a los 10 años, pero esto lo hace el 50% de la población, o sea que el rango es entre los 8 y los 13 años. Empieza el botón mamario y la primera menstruación va a aparecer 2 años después. O sea, el promedio de las chicas tienen la menarca, que es la primera menstruación, a los 12 años, pero el rango normal es entre los 10 y los 15. Ahora, lo importante es que las chicas inician el botón mamario, pegan el famoso estirón de la pubertad y luego menstruan. O sea que primero empieza la mama, el estirón de la pubertad es temprano y terminan menstruando. Y el crecimiento en toda la pubertad de las niñas es entre 20 y 25 centímetros. ¿Cuánto se crece después? En promedio son 5 años, algunas 0 y otras 12 centímetros. O sea, concepto. El botón mamario a la primera menstruación son 2 años, pero entre el botón mamario y el estirón puberal va a pasar más o menos un año. O sea, cuando las chicas empiezan la pubertad, viene el momento más importante de crecimiento para después menstruar y lentamente dejar de crecer. Esas son preguntas y evaluaciones que nos hacen siempre, ¿sí? El varón, les muestro el orquidómetro, fíjense que les mostré que empezaba cuando aumentaba el volumen testicular a 4 mililitros, ¿sí? Eh, el aumento del volumen testicular en el varón argentino es a los 11 años, pero nuevamente el rango es entre 9 y 14 años. O sea, un niño, como les hice las primeras preguntas, de 13 años puede estar tranquilamente prepuberal y no significar más que es un niño que todavía no empezó la pubertad. El promedio lo hace a los 11. Y el estirón de la pubertad sí es tardío. Tienen que llegar a este volumen testicular entre el 12 y el 15 para poder estirar, ¿sí? Más o menos, si empiezan a los 11, es alrededor de los 14 años. Y el crecimiento total de la pubertad son entre 25 y 30 centímetros. Recién después del estirón empiezan los cambios físicos más importantes, que es el cambio de la voz, como ponerse más anchos de espaldas, o sea, todos los cambios físicos más llamativos del varón son después del estirón, ¿sí? Otra cosa interesante es que los chicos más o menos van creciendo igual en toda su vida hasta la pubertad. Como las nenas crecen 2 años antes que los varones y terminan de crecer 2 años antes, los chicos ganan más o menos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que antes de empezar la pubertad se crecen más o menos 5 centímetros? Entonces, los varones ganan 10 centímetros más que las nenas en esos años más de prepubertad que tienen. Y además el estirón del varón, fíjense que tiene un pico un poco más alto, de 2,5 centímetros más. Y es por eso que la diferencia media entre varones y mujeres es de 12 centímetros y medio, ¿sí? Que eso es algo que nos sirve para calcular la talla objetivo genética y para ir viendo cómo crecen. Y además, como les dije antes, hay otros cambios que principalmente pasan después del estirón, que tienen que ver con los cambios de la piel, la barba y el pelo es tardío, se ensanchan los hombros, sí empieza a aumentar la masa muscular, el hombre principalmente aumenta masa
magra, que es el músculo, a expensas de disminuir la masa grasa. Las mujeres, en cambio, también aumentan la grasa y la depositan en mamas y en la zona, por ejemplo, de los glúteos o de cadera. Esto tiene que ver con el ensanchamiento para prepararse, por ejemplo, para un embarazo. Aumenta, por supuesto, también las glándulas sudoríparas y sebáceas y crecen aparte todos los órganos internos. Y fíjense, como les dije, mama a partir de 12 en la nena, testículos 12, 14 en los varones, 12, 15, perdón, fíjense cómo crece principalmente ¿cómo se llama? El tórax, ¿sí? La columna. Lo primero que crecen son las manos y los pies, después las piernas y en la pubertad, en el estirón, crece la columna. El hombre ensancha principalmente los diámetros biacromiales, se ponen como con hombros más anchos, y las mujeres aumentan el diámetro biilíaco, como les dije, también con aumento también de tejido adiposo. O sea, aumentan la masa muscular y la masa ósea. Bueno, obviamente aparece la acné y seborrea, el vello corporal. Importante, los cambios de los rasgos faciales son tardíos y el de la voz, como les dije, recién en el empuje puberal. Y para terminar el desarrollo, desaparecen los cartílagos de crecimiento, que son los que permiten que los chicos sigan creciendo. Todo pasa en el cartílago de crecimiento. Más de una vez van a ver que nosotros pedimos radiografías de la mano para ver justamente la cantidad de cartílago disponible que tienen. Ya cuando se cierran los cartílagos de crecimiento, la velocidad cesa y se termina uniendo todo el hueso. Entonces, como mensaje final, bueno, les vuelvo a repetir que el crecimiento y la pubertad son fenómenos biológicos complejos y muy dinámicos. Es muy importante conocer la normalidad de estos eventos para ir acompañando a los niños y a sus familias en todos estos cambios, tanto físicos como emocionales, y esto nos va a permitir detectar tempranamente las patologías que puedan suceder y poder intervenir rápidamente en caso de ser necesario en forma precoz. Y por eso insistimos todo el tiempo que a los niños hay que llevarlos en salud al pediatra para que puedan ver cómo van creciendo de acuerdo a su momento, de acuerdo a la edad del momento que estén viviendo y poder detectar los cambios en la pubertad y poder actuar si es necesario. Así que bueno, les quería agradecer mucho su atención. Perfecto. Bueno, Ana, re interesante, me encantó, porque como vos decís, yo veo la parte de las chicas, ¿no es cierto? Por mi rol de ginecóloga, pero esas preguntas que vos decís que te hacen a vos son las mismas que nos hacen a nosotros en la consulta. Mi charla la armé más dirigida a la comunidad, sobre todo a las madres y a los padres, que acompañan muchas veces a la consulta a nuestras pacientes. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Estamos con el mismo problema que Ana. Ahí está. Bueno, eh, para empezar a hablar un poquitito, yo voy a ser un poco más romántica que Ana. Ana, me encantó tu disertación científica. Empecé a buscar un poquitito diferentes definiciones de adolescencia y encontré un montón. La más simple de todas que encontré, capítulo final de la infancia. Otra que encontré como más mediática, que habla de los adultos como individuos jóvenes, como que están de paso, de tránsito en esta etapa. Otros dan una definición más cronológica, que son individuos entre los 14 y los 18 años como una transición hacia la vida adulta. Y otros hablan de crecimiento en sí como periodo de desarrollo muscular y nervioso que podría prolongarse hasta los 20 años. Yo me quedo con la definición de la Sociedad Argentina de Pediatría, que me gusta mucho porque engloba esto que decía Ana, ¿no? Como una etapa del desarrollo humano que se extiende entre los 10 y 19 años y que se caracteriza por cambios significativos tanto en los aspectos físicos, emocionales, psicosociales, y que experimentan un rápido crecimiento y desarrollo. Esto me pareció muy importante porque a veces esa velocidad de crecimiento en el cuerpo no coincide con su madurez, ¿verdad?
Y esto lo remarqué porque es donde adquieren mayor autonomía y responsabilidad. Esto es muy importante porque nosotros siempre en la consulta, cuando se presenta un adolescente, lo que buscamos precisamente es esto, que obtengan esa autonomía y que adquieran la responsabilidad de cuidar su propio cuerpo. Esa autonomía claramente tiene que ser progresiva, no es lo mismo en una chica que nos consulta con 11 años que en una que nos consulta con 16. Y puse un poquito el marco legal para entender que ellos tienen sus derechos y que nosotros tenemos que respetar esos derechos. Existe la Ley Nacional, la 26.061, de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que rigen todo nuestro territorio y que tienen esa obligación de ser respetados como sujetos de derecho. El Código Civil de la Nación sufrió un cambio últimamente. No me voy a entrar mucho en detalle en lo que es el marco legal, porque seguramente va a haber abogados que saben mucho más que yo, pero lo cierto es que entre los 13 y los 16 años los chicos pueden tomar decisiones sobre el cuidado de su cuerpo siempre y cuando no comprometan su vida, ¿no? Y no pongan en riesgo su salud. Pero entre los 13 y los 16 años los chicos pueden hacer tratamientos médicos no invasivos, hacerse una radiografía, hacerse una ecografía y pueden ingresar solos a la consulta. Y después de los 16 años, obviamente que esos derechos que van adquiriendo y esa autonomía es mucho mayor. Esto lo remarco porque yo trabajo en diferentes distritos, trabajo en capital, trabajo en provincia, y en el mismo hospital, yo pertenezco a un hospital del gobierno de la ciudad, hemos tenido algunos inconvenientes con la gente de rayos, por ejemplo, que para hacerse una radiografía o una ecografía, si se presenta un adolescente de 14 años, le piden que ingrese a su madre. No es necesario. Si un chico tiene la capacidad de discernimiento y la madurez suficiente, no es necesario que ingrese a la consulta con su madre. Muchas veces las chicas en nuestro hospital vienen solas a los 15 años a buscar un método anticonceptivo. Y lo cierto es que siempre se les debe preguntar si quieren entrar solas o acompañadas, porque esa es la oportunidad que nosotros tenemos para que las chicas nos cuenten realmente el motivo de la consulta. Muchas veces si entran con su mamá, ese motivo de consulta queda como desdibujado, porque tal vez no tengan la confianza para poder decirlo. Entonces me pareció interesante remarcar esto, que hay un marco legal que los protege y que a nosotros también como profesionales nos protege, de poder decir que los chicos pueden ingresar a la consulta solos. Entonces me pregunto, bueno, ¿y cuál sería el rol del ginecólogo, no? Y Ana muy bien lo dijo, es decir, la pubertad va preparando para, bueno, en el caso de las chicas, poder el día de mañana llevar adelante un embarazo. eh, y el rol del ginecólogo es de educador sexual. Pero educador sexual no solamente en cuanto a exclusivamente el ejercicio de la sexualidad, en cuanto a todas las normas y las pautas que tenemos que dar para que esas adolescentes adquieran la autonomía y responsabilidad en su cuerpo. Ahora después vamos a entrar un poquito más en detalle. En tener en cuenta que estas chicas que se presentan a la consulta vienen con huellas propias, huellas que dependen de, no sé, de variables afectivas, de variables sociales, de variables incluso religiosas. No son todas las chicas iguales y hay que escuchar a cada una en particular. Entonces, ¿qué se entiende como educación sexual? Es el conjunto de influencias que tienen lugar a lo largo de la vida de un sujeto y que inciden de una manera de organizar su propia identidad sexual, de ejercer un rol femenino o masculino y de generar actitudes y elaborar conocimientos acerca de esta sexualidad. Estas influencias, que ya están marcadas, tanto sea en la familia como en estas creencias religiosas o culturales, pueden trabajarse desde la familia, en el mismo barrio. Los medios de comunicación también influyen, la escuela con la educación sexual integral, en el trabajo, los chicos cuando ya son un poquito más grandes, y nosotros en los nuestros consultorios, ya sean en hospitales o en consultorios privados. Mi rol no es solamente entonces el de transmitir los conocimientos, sino interactuar con esas adolescentes y saber cuáles son las dudas que tiene esta paciente al momento de la consulta,
¿Cuáles son las preguntas que quieren hacer y que por ahí no se animan? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son los prejuicios que traen? ¿Y cuáles son los mitos? Porque quieran o no, en el 2025 seguimos escuchando en la consulta a chicas que preguntan si durante la menstruación se pueden bañar. Entonces necesitamos en esa consulta reflexionar para que adquieran ese aprendizaje gradual sobre el cuidado del cuerpo y el ejercicio de la sexualidad. Entonces van a ir adquiriendo valores que les permitan vivir con respeto, comprensión, confianza y sobre todo responsabilidad. Esa es nuestra tarea como médicos que acompañamos a este tipo de adolescentes. Entonces la consulta ginecológica pone en primer plano, claramente a la sexualidad, que es el núcleo alrededor del cual gira la crisis de los adolescentes. Pero también es una crisis vital para los padres, que también están transitando esta nueva etapa. Es muy común que vengan a la consulta y las madres me digan, te la traje para que le hables. A mí me causa mucha gracia cuando me dicen así, porque bueno, ¿de qué querés que hable? ¿No? Eh, Existe mucho tabú en las familias. No es fácil en muchas familias hablar sobre el tema de sexualidad, porque se ponen en juego un montón de mitos o de tabú propios de cada individuo, incluso hasta de los mismos profesionales muchas veces. Entonces, la primera consulta que tenemos que hacer es muy importante. Esta entrevista es muy enriquecedora porque con un buen interrogatorio podemos hacer el 80% de los diagnósticos. Si uno sabe preguntar y sabe observar, el 80% de los diagnósticos los podemos hacer en ese buen interrogatorio y en esa primera consulta. En el caso de las nenas más pequeñas, en general se comienza escuchando al adulto, ¿no? Nosotros siempre decimos, eso lo vamos a ver más adelante, que lo ideal es hacer las primeras consultas con el ginecólogo entre los 10 y los 11 años. ¿Por qué? Porque como bien dijo Ana, la edad promedio de la menstruación es entre los 11 y los 12. Claramente una niña de 10 años no va a entrar sola a la consulta, entonces sí en ese caso tiene que ir acompañada del adulto, escuchamos al adulto y observamos el vínculo que tiene esa niña con ese adulto. Y en el caso de las adolescentes, ahí es como yo siempre digo, tenemos que ser flexibles y respetar la decisión y preguntar siempre si quieren entrar solas o acompañadas. Porque la capacidad de escucha que tenemos es fundamental para poder tener una buena relación con esa adolescente y lograr que esa adolescente el día de mañana pueda hacer los controles de salud y adquiere el hábito de hacer los controles de salud como corresponde. Y no nos lleguen después a la vida adulta con que hace aproximadamente 10 años que no hacen un control ginecológico. ¿Cómo hacemos el abordaje de la consulta? Como recién les dije, lo ideal es entre los 10 y los 11 años. Considerar a una paciente que busca definir su identidad personal, ya perdió la de la infancia en la cual enfrentaba al pediatra y ahora todavía no estructuró una nueva identidad adulta. Y considerar que el motivo de la consulta que nos haga puede ser directo o encubierto. ¿Con esto qué quiero decir? Muchas veces las chicas nos vienen a ver o nos dicen que vienen por flujo y en realidad lo que nos quieren decir o nos quieren preguntar es acerca de métodos anticonceptivos. O bien nos preguntan sobre alteraciones en el ciclo menstrual, pacientes que por ahí no consultan porque, no sé, hace meses que no menstruan o que menstruan mucho. Y muchas veces lo que se está encubriendo son trastornos, por ejemplo, de la conducta alimentaria o trastornos de la patología tiroides. Y siempre es importante en la consulta evaluar la urgencia que pretende la adolescente en resolver ese problema. Nosotros en ginecología
y adolescentes sobre todo, un motivo de consulta de urgencia es un método anticonceptivo, por ejemplo. Más allá, obviamente, de los trastornos del ciclo menstrual, como los sangrados abundantes, lo que nosotros llamamos sangrado uterino anómalo, pero nunca de dejar de lado o restarle importancia a la paciente que viene para buscar un método anticonceptivo. Esa, si nosotros no le damos la importancia que merece, es una consulta perdida. En la anamnesis siempre preguntamos sobre antecedentes familiares, si en la familia existen antecedentes de cáncer de mama, de ovario, otro tipo de cánceres, si hay diabéticos, accidentes cerebrovasculares, infartos, porque por ejemplo para dar algunas medicaciones, si tienen estos antecedentes, pueden ser factores que nos jueguen en contra. Obviamente los antecedentes personales de la paciente y sobre todo los ginecológicos, a qué edad menstruó, cuándo comenzó a notar el crecimiento de las mamas, lo que Ana hablaba como telarca, cuándo comenzó a crecer el vello, si menstrua en forma regular, si tiene dolores menstruales, si tiene actividades que realice fuera del colegio. Hay chicas que muchas veces nos consultan porque no menstruan y en realidad cuando empezamos a interrogar acerca de las actividades que realiza, tienen un sobreentrenamiento físico, que eso es una situación de estrés para el cuerpo no es tonto y dice, ¿para qué voy a gastar energía en la menstruación si esta paciente lo necesita para un adecuado funcionamiento de su corazón o de su cerebro? Preguntamos muchas veces sobre los vínculos, los intereses y los proyectos de vida que tengan estas pacientes, ¿sí? Es muy importante porque la paciente que tiene un proyecto de vida, no digo claro porque en la adolescencia nadie lo tiene claro, pero al menos que tenga un proyecto de vida ya es un montón para que esa paciente no se nos embarace antes de tiempo, es decir, que no logre un embarazo no buscado, en realidad decimos nosotros más que deseado. Y evaluar obviamente los factores de riesgo que tenga esta paciente. En el examen físico, obviamente, vamos a hacer un examen físico general, vamos a medirlas, a pesarlas para sacar el índice de masa corporal que tiene, a ver si tiene un índice de masa corporal bajo o no. Esto si bien es rol más de los pediatras, nosotros los ginecólogos muchas veces también lo hacemos. Evaluamos el vello, que no tengan aumento de vello en zonas que son más de distribución masculina, como por ejemplo la barbilla, periareolares, en la línea media infraumbilical, pensando que puede tener un síndrome de ovario poliquístico. Evaluamos la postura, evaluamos la coloración de la piel y mucosas para ver que no tenga acantosis, porque también el síndrome de ovario poliquístico puede cursar con un síndrome que se llama síndrome metabólico. Evaluamos las mucosas para saber si no están pálidas, porque pueden estar hablando de una anemia, pacientes que tienen sangrado uterino anómalo. Tomamos la presión, la frecuencia cardíaca, hacemos un examen físico completo. Obviamente hacemos un examen mamario para evaluar el estadio de desarrollo, el estadio de Tanner que tiene esta paciente. Y la inspección vulvar también la hacemos, aunque en realidad en la primera consulta no es necesario de primera instancia hacer una inspección vulvar, a no ser que el motivo de la consulta lo justifique. Nosotros en la consulta ginecológica primero nos tenemos que ganar la confianza de la paciente para que nos pregunte libremente lo que quiera, hacer este examen general y obviamente el examen mamario para evaluar qué grado de desarrollo tiene, y podemos diferir la inspección vulvar para una segunda instancia. Tenemos que tener en cuenta que tienen cierto pudor, obviamente. Algunas pacientes acceden en la primera consulta a esa inspección vulvar, otras no. Esto es importante hacerlo en la consulta. ¿Por qué? En general, los pediatras, muchos están muy preparados realmente para hacer la inspección vulvar y lo hacen desde que son bebés y siguen a esas pacientes de bebés. Pero en la adolescencia se puede dar una situación que se llama himen imperforado. Van a ser pacientes que consulten por un dolor abdominal frecuente, que en general se da siempre en el mismo momento del mes, pero que no menstruan. Entonces, cuando revisamos a esa paciente, tiene un desarrollo mamario en el cual decimos, como esta chica ya tiene que estar menstruando y no menstrua. Tiene dolor abdominal casi todos los meses y la inspección vulvar se merece que la realicemos. ¿Por qué? Porque en el himen imperforado no permite
que la menstruación se exteriorice. Entonces el dolor que la paciente refiere es por la acumulación de ese sangrado, obviamente en vagina, después en útero y después tiene un sangrado hacia la cavidad abdominal. Entonces, en ese caso, si se da esa situación, tal vez en la primera consulta sí debamos hacerlo. Pero en algunas situaciones, en la mayoría de los casos, lo podemos diferir para una segunda instancia. ¿Y qué métodos complementarios usamos los ginecólogos? Los métodos que usamos son los mismos que para los adultos. Lo que pasa es que cada consulta será una consulta única y por lo tanto evaluaremos qué método complementario necesitamos pedirle a esta paciente. Una ecografía ginecológica para evaluar el volumen ovárico, para evaluar el tamaño uterino. Hay pacientes, yo doy ejemplos como para que sepan por qué se piden estos estudios. Hay pacientes que muchas veces tienen un desarrollo mamario que coincide con una paciente que debería estar menstruando y no menstruan. Y cuando vamos a la inspección vulvar, se ve el himen, se ven los labios, pero la paciente no menstrua. Existe una entidad que se llama síndrome de Rokitansky, que es una malformación en la cual no hay desarrollo uterino o es un útero muy chiquitito, hipoplásico le llamamos nosotros. Entonces la ecografía ginecológica nos va a permitir en una paciente que tiene un desarrollo mamario acorde, que tiene genitales externos normales y no menstrua, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nos permite hacer este diagnóstico. Una ecografía mamaria la pediremos en los casos en los cuales la paciente tal vez tenga mucho dolor mamario o en el mismo examen mamario encontremos algún nódulo. La patología maligna en la adolescente, la patología maligna mamaria primitiva como tal no existe, pero sí existen los fibroadenomas, que son nódulos benignos, y bueno, una ecografía mamaria, más allá de un buen examen, nos permite hacer el diagnóstico que corresponde. Haremos un cultivo de flujo si la paciente consultó por flujo y si primero, en una primera instancia, se hizo todo el tratamiento y no respondió. Nosotros nunca hacemos de primera instancia un cultivo de flujo en la paciente que en la primera consulta nos dice solo tengo flujo. No pedimos un cultivo de flujo de rutina. Evaluamos, hacemos la inspección, evaluamos a la paciente, damos el tratamiento que creemos conveniente según las características del flujo y si no responde ese tratamiento, entonces ahí sí pedimos un cultivo de flujo. Papa Nicolau y colposcopía la haremos en aquellas pacientes que ya han iniciado relaciones sexuales. Ustedes van a ver en diferentes trabajos que se establece que el primer Papa Nicolau se hace después de los 21 años. Lo cierto es que la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil establece que es o a los 21 o si la paciente inició relaciones sexuales después de 2 años de haber iniciado relaciones sexuales, corresponde hacer un Papa Nicolau y una colposcopía. Y la tomografía y la resonancia la pediremos solamente para aquellos casos que justifiquen el pedido de ese estudio, como por ejemplo un síndrome de Rokitansky, o como por ejemplo diagnosticar una endometriosis, que son focos de endometrio fuera de la cavidad uterina, que dan mucho dolor menstrual, que las pacientes en general consultan por dolores menstruales muy intensos que no calman con analgésicos comunes, y que muchas veces una resonancia nos ayuda a hacer el diagnóstico. Y para finalizar, en esa primera consulta, una vez que logramos la confianza en la paciente, que pudimos entablar una buena relación médico-paciente, tenemos que establecer con qué periodicidad va a realizar esos controles y evacuar todas las dudas que le hayan quedado a la paciente luego de esa primera consulta. En general, la periodicidad de los controles dependerá de la edad de la paciente y el estado de maduración. En los primeros años, cuando empezó a menstruar, en general la citamos cada 6 meses. Y luego, si se acercan más hacia los 18 años, 17, 18 años, podemos pasar a un control anual. Es muy importante, creo que esta es la última, es muy importante en esa primera consulta, como yo les dije, hacerla entre los 10 y los 11 años. ¿Y por qué? Como dijo Ana, la mayoría menstruan entre los 11 y los 12 años, nos tenemos que adelantar esa instancia. Si nosotros hacemos la primera consulta ginecológica a los 14 años, llegamos tarde. ¿Por qué? Porque entre los 10 y los 11 años, que es cuando la paciente se va preparando para ese desarrollo, para esa primera menstruación,
nosotros podemos empezar a explicarle a la paciente qué es lo que puede llegar a suceder cuando menstrue. Puede ser que los primeros 2 años tenga muchas irregularidades, y algunos meses no menstrue, otros meses menstrue 2 veces en el mes, algunos meses que le dure 3 días, otros meses 10, que en algunos meses utilice 1 o 2 toallitas por día, al mes siguiente 7. Nosotros consideramos que hasta 5 toallitas totalmente mojadas en un día se considera un sangrado esperable. Más de 5 toallitas ya es un sangrado abundante y debería consultar. Eh, Les aseguro que si uno empieza la consulta ginecológica antes de que la paciente menstrue, es raro que esa paciente termine en una guardia internada transfundida, como veo frecuentemente en el hospital. Muchas veces en el hospital me piden la interconsulta en la guardia con pacientes que tienen 6 gramos de hemoglobina que han tenido que transfundir porque hace un mes que están menstruando o utilizaron un paquete de toallitas por día. Si nosotros logramos captar a la paciente antes de que menstrue, les aseguro que esto es prácticamente infrecuente que vuelva a suceder, porque ya tiene todas las pautas de alarma por las cuales consultar a tiempo y evitar que termine en una guardia internada, transfundida y con toda la medicación. Bueno, espero haber sido clara. Escuchamos preguntas si es que las tienen. Me dirá Flor. Bueno, muchas gracias por la presentación, Gaby, también No, Ana. por favor. Y ahora, bueno, escuchamos a todos a ver si alguien quiere hacer algún comentario o quiere hacer alguna pregunta. O alguna cosa. Yo quería agregar una cosa. Eh, la adolescencia durante mucho tiempo se consideró un periodo de transición Ujú, y yo creo que es justamente al revés. Es decir, siempre se ujú, decía que era un paso entre la infancia, la niñez y la adolescencia. Y yo creo que la entidad del adolescente es muy importante y yo creo que es una de las etapas más serias. Digo, eso desde Dolto, que habló del periodo de la langosta, habló del periodo más vulnerable, en donde la langosta pierde la caparazón y queda expuesta a una serie de estímulos y de situaciones que pueden dejar cicatrices. Por eso yo creo que poder visualizar el periodo de adolescencia como algo muy serio y donde se puede afrontar realmente las situaciones que tienen, hay dos palabras que yo creo que son fundamentales. Uno es acompañar al adolescente, lo cual significa no invadirlos, pero no abandonarlos, porque uno está en el medio de si lo acompaña demasiado, lo está invadiendo, y si no lo abandona. Esa es una de las cosas. Yo creo que hay que acompañarlos y escucharlos. Son dos cosas que nosotros cuando empezamos ADOS hace muchos años, nosotros somos especialistas en escucharlos. Y yo creo que en este periodo es el que más importante en ese sentido. Yo creo que acompañarlos significa estar cerca, escucharlos y poder entender lo que está pasando. No es fácil, es un periodo bastante conflictivo, pero yo creo que son dos palabras que uno no debería olvidarse. Y repito, acompañarlos no significa invadirlos ni abandonarlos, que esos dos extremos son los que uno siempre está en el medio. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? Y esto llevó a varias situaciones muy, muy complejas. Así que yo creo que es sutil la diferencia, pero acompañarlos es una cosa muy importante, sin invadirlos, pero estando cerca. Y la otra cosa es escucharlos, porque los adolescentes son muy sensibles y si ellos perciben que uno no se escucha, nunca más hablan. Una de las quejas frecuentes de los padres de adolescentes es: yo hablo, no vale la pena hablar porque no me escucha. Y no es cierto. Yo creo que los adolescentes sí escuchan, lo que pasa es que no hay que desmerecer esa situación y tratar de pensar que todas las cicatrices o las lesiones que se producen en este periodo de adolescencia van a dejar seguramente secuelas en el futuro adulto y van a influir enormemente en la evolución. Y yo creo que eso es muy importante, por eso las dos charlas de hoy creo que son muy importantes para conocer los mecanismos reales de desarrollo, para poder entender qué cosas van pasando. Y las angustias y los que recuerdan la adolescencia de cada uno saben bien las cosas que uno pasó durante ese periodo. Entonces, acompañarlo me parece fundamental. Por eso en esta etapa de ADOS, que pasamos desde la infancia a la adultez joven, darle importancia a la adolescencia va a ser fundamental. Es decir, a partir de ahora vamos a tener un newsletter que ya está en marcha para tratar de enfocar en la adolescencia como uno de los temas fundamentales, porque yo creo que son muy conflictivas y creo que sí se pueden resolver
con esas solas dos palabras, acompañar y escuchar. Yo lo reitero porque creo que forman la base de lo que significa una evolución positiva en los chicos. Y muchas de las cosas que pasan hoy en los adultos y lo que vemos todos los días en lo que pasa en esta humanidad, tiene que ver con haber pasado este periodo en el cual es sumamente creativo. Si uno mira la evolución positiva de la humanidad, yo diría que muchos de ellos tuvieron que ver con la etapa de la adolescencia. Muchas de las cosas que se hicieron positivas, etcétera, se hicieron durante este periodo y después fueron abandonadas o fueron desmerecidas, y yo creo que es lo que no tenemos que hacer. No desmerecer lo que dice un adolescente, escucharlo seriamente, pero escucharlo realmente tratando de apoyarlos y tratar de sin invadir, tratar de entender qué es lo que quieren decir, y para eso es fundamental acordarse lo que uno vivió durante la época de adolescencia. Eso va a ayudar muchísimo. No sé, Buenas Sebastián, si tardes. vos querías decir algo. Buenas tardes. Mi nombre es Analía. Entré tarde, pido disculpas, capaz que hago una pregunta que ya la nombraron, pero me lo indican. Quería preguntarles si hoy el adolescente se siente obligado a tener relaciones sexuales. ¿A qué te referís obligado? Que Obligado quizás por qué. por su entorno, por otros adolescentes, por ser parte, por cómo no tuviste. A veces es muy difícil tener relaciones sexuales y a veces para pertenecer o para ser parte del grupo, el adolescente se ve obligado a tener una relación sexual más que por lo que siente, sino por ser parte de ese grupo que sí lo hizo. Pregunto porque yo no trabajo con adolescentes. Mira, yo te cuento lo que yo veo. Sí, en parte tenés razón. Muchas veces, no todas las pacientes, no todas las chicas, pero muchas sí se ven presionadas, sí. Y yo muchas veces cuando las chicas me cuentan, yo siempre les digo, cuando viene la consulta y hablamos de los diferentes métodos anticonceptivos, se le da toda la información, es como dice Julio, uno tiene que escuchar y tiene que acompañar y no tiene que invadir, ¿no? Uno desde nuestro rol de profesionales tiene que darles toda la información acerca de todos los métodos, cómo cuidarse no solamente del embarazo, sino también de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cuando vos le das toda esa información, después la paciente viene y te cuenta que tuvo relaciones, yo siempre digo, mira, yo te doy la información, yo no voy a ir a golpearte a tu casa y decirte, ya tuviste relaciones para llevarte el método anticonceptivo. Yo te doy la información, vos después si querés el método anticonceptivo, venís, en el ámbito privado de la consulta lo hablamos, y yo siempre les pregunto, cuando inician relaciones sexuales, ¿cómo se sintieron? Porque es como decís vos, muchas chicas se ven presionadas y la mayoría te dice, y la verdad que no la pasé bien, esto era, y es importante la escucha. Y ahí relajar, diciendo, bueno, espera, esto no es, o sea, las relaciones sexuales las tenés que tener cuando vos quieras, no sentirte presionada. Si bien uno en la consulta solo habla, pero muchas chicas inician relaciones sexuales por el entorno. Por eso yo decía que las chicas vienen con huellas desde las propias creencias familiares, a lo mejor no me escuchaste porque como decís, entraste un poquito más tarde, del entorno, de los vínculos, del barrio, del club. Todo eso influye tremendamente, sí. No en todas, pero en una gran mayoría sí. Sí, se lo digo a las dos profesionales, a vos y a tu colega, ¿no? Yo a veces me pienso que también el despertar de la adolescencia, más allá de traer un cambio corporal, también sentir a un otro. No se sabe lo que se va a sentir, no se sabe qué me va a pasar, no se sabe si va a doler, si no va a doler, si me tratan bien, cómo es que me besen, qué se siente cuando me besan, ¿no? ¿Qué tengo que sentir? Porque también hay un placer en la sexualidad que muchas veces siento que de eso no se habla, siento que se habla más del cuidado, más que del placer sexual, como un placer como sentirme bien. Yo me tengo que sentir bien en una relación sexual. ¿Qué Como pasa un si no me derecho. siento bien? Como un ¿No? derecho que tenemos como ser humano. Bueno, Exacto. la consulta siempre hay que ponerlo en la mesa, siempre hay que ponerlo. A ver, está bien, yo te doy toda la información, la verdad que es un derecho que tenés. Y eso pasa muchas veces cuando entran en la consulta con la madre, que las chicas aceptan entrar con la madre,
yo les hablo a las chicas y les digo, porque es un derecho que tenemos los seres humanos a pasarla bien. Y ahí automáticamente miro a la madre, como para habilitar a que de alguna forma no es solamente el cuidado, no es como diciendo, esto es un acto en el cual tengo que tener un cuidado, ay, ojo, no me contagio, no me embarazo, o sea, también como un derecho a pasarla bien. Sí, Claro, es como, me parece que la educación, no sé, yo insisto, no trabajo con adolescentes, pero digo, me parece que la educación está más en el cuidado, 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 que del placer que un adolescente tendría que tener en sus relaciones sexuales, más allá que, insisto, cuando uno está con el cuerpo del otro, son sentimientos muy raros los que nos pasan. El calor, el frío, el tener miedo, el si estoy haciendo bien, si no estoy haciendo bien, si me van a lastimar, ¿no? Pasan un montón de cosas en esa cabecita que todavía no ha tenido una experiencia sexual y también me parece que el validar que uno te puede sentir mal y se puede sentir bien. No sé, se me ocurre, no sé las preguntas que hacen los adolescentes, si también preguntan del placer o cómo se hace o cómo se da un beso, o si siento mucho calor, o si se va a sentir mucho frío, o ya vienen con información. si vos tenés, perdón, ahora le doy la palabra a Ana también porque tal vez a ella se lo pregunten, no sé, a mí me lo preguntan mucho como ginecóloga. Me preguntan esto de, y no sentí nada, y qué va a pasar, y me va a pasar esto, y voy a sangrar, y y sí, lo preguntan. Y son cosas que por ahí en la familia no se hablan porque cuesta. Ya te digo, muchas veces las traen y te dicen, te la traigo para que le hables. Y me genera a ver, me genera ternura, pero a la vez digo, pucha, esto también se tiene que hablar desde la familia. Por eso es importante lo que decía Julio, la capacidad de escucha que tengamos con los chicos y las cosas que traen y poder captar esas cosas, que eso, bueno, lo va dando los años de trabajar con adolescentes, claramente. Pero está en la habilidad del profesional poder llegar a ese adolescente y habilitarlo a que pregunte todas estas cosas que vos estás diciendo. Ujú. Sí, yo Yo creo creo que además les cuesta mucho. pertenecer en el adolescente es un elemento importante, porque no solamente con respecto a la sexualidad, esto pasa también con la presencia de las drogas y las heridas y el cometer una serie de actos que que forman parte del hecho de que en un grupo uno necesita pertenecer y entonces empieza a asimilarse o a copiarse de lo que pasa con otra gente. Yo creo que eso también depende de la forma en que uno maneje la relación con los padres o con la gente y estar atento a ver qué es lo que está pasando. Pero no es solamente con la sexualidad. Yo creo que el mismo riesgo o no con respecto a la sexualidad habría que pensarlo con respecto a las drogas, con respecto a las actitudes. Alcohol. Así que yo creo que habría que generalizarlo, no es solamente, porque si no es focalizar en un solo tema, cuando en realidad el adolescente tiene múltiples temas que son similares de las cuales tiene que tomar decisiones y ayudarlo, acompañarlos para que puedan tomar una decisión, me parece que es importante y no focalizar en un solo tema que parece ser como que es el tema más notorio por la evolución física y por los cambios que hay con respecto a la sexualidad, ¿no? Por eso es Buenas tan noches. importante la valoración integral, ¿no? La interdisciplina en el abordaje de la consulta con los adolescentes. Lo que nosotros llamamos reducción de riesgos y daños, ¿no es cierto? Los chicos cuando salen toman, bueno, tratar de ver al menos desde lo que es ginecología, decir, bueno, mira, si vos estás tomando, por ejemplo, un anticonceptivo y frecuentemente te emborrachas, que no está bien, uno no habilita que esté bien eso, pero bueno, tenemos que hablar sobre estos temas y hacer reducción de riesgos y daños. Si vas a tomar la pastilla y tratar que no sea tan cerquita de cuando te emborrachas, porque cabe la posibilidad de que esa pastilla la vomites, ni hablar de las drogas, ¿no? Nosotros en adolescencia siempre hablamos de reducción de riesgos y daños. Yo tengo la suerte de trabajar en un servicio donde trabajo con pediatras, donde trabajo con psicólogas, o sea, es una interdisciplina permanente. Pero bueno, es como decís vos, Julio, el adolescente es todo esto que vos estás diciendo, no es solamente la sexualidad, claro que sí. Buenas noches. Quisiera hacerle una consulta. ¿Hasta qué edad el niño es atendido con un pediatra? Mm. Ahí le doy Hola, la palabra a los que hacen pediatría. gracias. En el hospital, ¿me escuchan?
En el hospital, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Tenemos la suerte de tener un grupo de adolescencia, entonces los niños a partir de los 15, 16 años pasan a ese grupo, ¿sí? Eh, entonces se sigue con una continuidad en el hospital, ¿sí? Nosotros Pero en el también hospital, depende un poco de cómo esté el chico, si la pubertad la hizo más tardía, o sea, no es solamente una edad cronológica, sino que depende de un montón de factores, digamos, que tengan que ver con el momento de cada paciente, ¿no? Sí, porque hay pediatras que atienden generalmente, o sea, si son sus pacientes desde bebé, atienden hasta los 16 años, pero por eso quería saber hasta qué edad el niño es atendido por un pediatra. Hola, ¿qué tal? Hola, Acá Hola. tenemos. ¿qué tal? Yo soy, bueno, ¿qué tal? Gracias, chicas, por la charla. Yo soy pediatra de Fundación ADOS y la verdad es que en la práctica privada la edad es un poco más flexible, ¿sí? Mm, Eso depende mucho, digamos, del vínculo que se fue formando, o sea, son chicos que habitualmente uno los vio crecer y bueno, se genera una relación que bueno, que a veces es como que hasta empiezan a llorar, bueno, ¿hasta qué edad me vas a atender? Sobre todo en mi caso con las chicas, si bien tengo chicos adolescentes que sigo atendiendo y tienen 18 y tienen 20 y tienen 22, y que sobre todo en mi caso, digamos, con las chicas como que cuesta, digamos, y bueno, y uno va, y es como algo que se va dando bueno, a ver hasta cuándo te sentís cómoda, es como que vamos charlándolo, pero vuelvo a decirte, en la práctica privada digamos, la edad es mucho más flexible en ese sentido. yo creo que en los hospitales es más que nada por una cuestión organizacional, de decir, Tal bueno, cual. nosotros en el Elizalde, por ejemplo, pasan la adolescencia a partir de los 11 años y no, atendemos qué chiquito. hasta los 19 si son pacientes del hospital con enfermedades crónicas o hasta los 18 si son pacientes que recién consultan por primera vez. Ya después pasan a un hospital de adultos, pero me parece que es más por algo para, Sí, digamos, sí, sí, estructural del más hospital. En el administrativo. privado pasa como decís vos, es más como más amplio, claro que sí. Pero perdón, a nosotros nos pasa, yo tengo pacientes de 20 años que por ahí en endocrino sí lo seguimos viendo, pero si necesito hacerle una ecografía, ya no lo aceptan Claro, en otros servicios si no son pacientes crónicos. claro, Entonces eso también te limita. claro que sí. Les hago una consulta refiriéndome a lo que el doctor Julio hablaba de que el adolescente es un todo y dejando un poquito de la sexualidad. Vemos adolescentes o ven adolescentes que cuidan a sus padres y esto hace que no puedan decir lo que les pasa. Voy a dar un ejemplo. Puede ser que yo tenga una mamá que sufra mucho por las cosas que yo le cuento. Entonces, yo me doy cuenta que mi mamá sufre mucho y yo evito contarle las cosas a mi mamá porque Mm. sufre. Entonces, en vez de ser la hija, paso a ser la mamá de mi mamá. No sé si lo ven o no. Yo no quiero hablar mucho porque si no soy muy habladora. Ana, Sí, pasa, o sea, hay muchísimas características que son distintas en cada chico. O sea, hay de todo. Yo creo que puede haber, otras veces los chicos no hablan porque son muy tímidos y hay que darles un tiempo para que nos conozcan y puedan hablar. Una cosa que quería agregar a lo que habían hablado antes es que, que vos habías comentado que a veces algunas cosas de la sexualidad se comentan entre ellos y les cuesta mucho hablarlos con un adulto y ahí se mandan algunas macanas también porque creo que es mucho entre pares y te quería también sumar que los varones también les pasa eso de la presión social, no es solamente con las nenas. mm, O sea, hay muchísima presión ahora social para tomar alcohol, para drogarse, para el primer porro, para las relaciones sexuales, para probar relaciones homosexuales aunque no tengas ganas, porque si no quedas afuera. Y yo creo que una cosa muy interesante es tener muchas charlas con padres para que ellos empiecen a mirar, ¿no? A veces hay adolescentes tardíos que ya tienen hijos y como que no están mirando verdaderamente lo que pasa, digamos, con sus hijos y no los escuchan. A mí me pegó en eso la serie Adolescencia,
del no escuchar, ¿no? De estar mirando quizás para otro lado también. Entonces creo que hay mucha, mucha cosa para trabajar. ¿Esta Yo charla queda grabada? Flor. Sí, sí, queda grabada y la subimos después al canal de YouTube. Gracias. ¿Puedo agregar una cosa a Rubén, que veo que hizo acá un comentario? Flor. Sí, Flora, sí. acá Rubén está diciendo que la pubertad es a partir de los 10 años y antes hablamos de pubertad precoz. No, no es así. La pubertad, el promedio es a los 10 años en la nena y 11 en varones, pero el rango es a partir de 8 y 9 años. O sea, una nena tiene una pubertad precoz, o sea, la tenemos que estudiar, no siempre es una pubertad precoz, si empieza a telar antes de los 8 y el varón aumento de volumen testicular antes de los 9, no a partir de los 10, ¿sí? Quería, o sea, confirmar esto porque esto se mantiene acá y en todo el mundo hace mucho tiempo. Hubo una mirada que por ahí la raza negra empieza en la puerta un poquito antes y todo eso, pero se sigue manteniendo 8 y 9 años la definición de pubertad precoz, ¿sí? Gracias. creo que Alejandra va a coincidir conmigo que con respecto a la adolescencia hay dos aspectos. Uno, cuando uno viene viendo como pediatra a un paciente y entra en la adolescencia, y uno lo puede seguir con toda una historia previa en la cual el vínculo que se establece es muy difícil de modificar, y lo lleva a que uno, aunque no tenga una gran experiencia con los adolescentes, la sola empatía y el manejo y el conocimiento de lo que significa la adolescencia permite que el pediatra, o con el título de pediatra, pueda seguir viendo adolescentes. Después están los otros, que ya son adolescentes que no fueron pacientes de uno, que vienen como consulta de adolescentes. Esa es otra historia en donde uno tiene que establecer un vínculo nuevo Sí, con el claro, adolescente. claro. Y yo creo que la diferencia es muy notoria. Por eso yo creo que la empatía y el conocimiento son elementos fundamentales, pero finalmente el médico es uno solo, es una sola persona y eso no puede diferenciarse la persona pediatra de la persona pediatra o médico de adolescentes. Realmente la empatía, la característica, la forma de manejar a los pacientes, la forma de hablar con ellos, etcétera, debería ser una constante, obviamente adaptado a la edad y a las circunstancias de lo que le vaya pasando. Es muy raro, digamos, que uno no pueda establecer un vínculo adecuado en la medida que uno entienda lo que le pasa a un adolescente o a otra persona, digamos, para ponerlo en términos generales, porque finalmente el adolescente y los niños tienen una forma de ser que uno puede comprenderlos, y si uno puede hacer eso, no va a ser muy difícil decir, bueno, eso de poner que a los 12 años o a los 13 o a los 14 es muy dramática la situación. Esto pasa mucho en Estados Unidos, donde los servicios, los seguros sociales, después de cierta edad no aceptan más que el pediatra siga siendo el pediatra, o el médico de adolescentes termina a los 18 y entonces el paciente que fue su pediatra, su médico durante 18 años, de golpe cambien a otra persona que no tiene la menor idea, vas a atenderlo a un clínico y eso genera mucha disrupción. Yo que he estado en Estados Unidos he visto los problemas que se le genera a muchos de los chicos que terminan la adolescencia y ya no pueden volver a su médico, a quien aprecian, a quienes cuidan y que los médicos lo cuidan, y eso yo creo que no es bueno. Yo creo que la cosa se da en forma espontánea y es como decía Alejandra, en algún momento alguien se da cuenta y dice, bueno, acá yo necesito otra mirada o otra característica. Y eso hay que entenderlo y tener muy claro como médico y como persona con quién uno está tratando. No es imprescindible decir hasta acá, hasta los 18, hasta los 17. Eso es un mal elemento decir por la edad, determinar Definición. que uno termina un periodo y empieza otro. Yo creo que solo se va dando espontáneamente. Ahora, Julio, ¿puedo agregar algo? Yo Uno, que trabajo con patologías crónicas como chicos con insuficiencia hipofisaria, chicas con síndrome de Turner, en algún momento por ahí necesitan sí la valoración de adultos porque cambia un poco la patología y lo que nosotros, como usted en un hospital pediátrico hacemos, tenemos todo un trabajo de transición con otro grupo que trabaja, o sea, de adultos. Entonces, por ahí las primeras consultas son juntas, ¿sí? O sea, no es que lo mandamos, viste, al de adultos, sino el de adultos viene al hospital, trabaja con ellos, charla con ellos y de a poco se va dando esta transición, ¿no? por eso, no Y abandonarlos, obviamente siguen no en contacto. desentenderse, Nunca, no, no, no. Son acompañarlos y decirle, bueno, tal persona te va a ver, exactamente. y además volver a hablar con el profesional que lo vio y volver a Seguir en retomar por si contacto. tienen preguntas.
Yo creo que eso es una continuidad, es como cualquier relación humana. A ver, no jerarquicemos la cosa así, bueno, hasta los 18, hasta la edad, no. Es la relación humana, es la relación entre no entre los médicos y los pacientes específicamente, es entre una persona y otra persona. Y yo creo que Ujú. eso es lo que hay que mantener. La relación del médico con los pacientes tiene que pasar por una cuestión humanitaria, por una cosa humana, en donde uno tiene que tener un límite, saber hasta dónde puede llegar y dónde puede ayudar mejor al otro. Y esa es la clave. ¿Cómo puede hacer para ayudarlo mejor? No tiene que cerrarse, sino aferrarse. No, es paciente mío, no, no. La cuestión es entenderlo y tratar de ayudar de la mejor manera posible. Y yo creo que uno los puede acompañar, de un poco más lejos, de un poco más cerca, pero no Sí, abandonarlos. Por ¿no? eso yo creo que escuchar y entender lo que le pasa al paciente es fundamental. Yo creo que eso me parece muy importante no solo para el paciente, también para uno. Para uno también es muy importante poder mantener una relación humana con alguien, ya sea no con los chicos, con los adolescentes, con los adultos. Por eso digo, son relaciones humanas, no pasa por la pediatría, ni por la adolescencia, ni por la edad, ni por los años, ni nada. Pasa por la forma en que uno se maneja con su par, o con alguna persona, o con otro ser humano, ¿no? Que es lo que nos falta en este momento en la humanidad, que es poder Sí. pensar a los demás como seres humanos, y no si tiene 18, si tiene 14, o si la sexualidad, o si la droga, o lo que fuera, ¿no? Yo creo que la cosa humanitaria, la cosa humana, me parece que es fundamental. Para eso uno es médico. Y si no fuera médico, lo mismo, digamos, ¿no? Yo creo que ese es el espíritu de ADOS, el de acompañar, el de escuchar, el de tratar de ayudar, despojándose un poco de la cosa omnipotente, de que todo lo puede. Hay que aceptar que hay gente que puede hacerlo mejor que uno, y ese es el momento en que uno decide dejar y abrir la mano y decir, bueno, a él lo puede ayudar más la persona que sabe más de Turner que yo, o la persona que sabe más de esto, y eso no significa abandonar al paciente, significa escuchar y acompañarlo. Por eso acompañar me parece que es fundamental. Y uno puede ayudar a alguien no resolviendo los problemas, sino acompañándolos. Yo reitero, yo creo que la cuestión es acompañar y estar cerca, no invadir, acompañar. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, chicas. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Y si ¿Puedo no, hacer una pregunta cortita para sí, Gabriela? Gabriela, dale. yo sé que vos trabajás también en estudiadas legales, no sé, pero tenés esa mirada. Y quería preguntarte, vos hablaste del derecho del niño a hacer algo solo. ¿Está el mismo derecho a no querer, que el chico no quiera hacer algo? Sí, Eso a sí, veces es muy peligroso. sí. Lo que pasa que ahí es donde se pone en juego la habilidad también del profesional de tratar de convencer a ese chico de el beneficio del tratamiento, porque también se pueden, como calculo que apuntas a eso, a negarse a un tratamiento médico. Calculo que Por deben ir por ejemplo. ahí. Sí, sí, por ejemplo. Viste que el código dice, entre los 13 y los 16 pueden decidir sobre un tratamiento siempre y cuando no comprometan su vida o la pongan en riesgo, ¿sí? Y después de los 16 lo deciden como un adulto. Sí, existe y está en la habilidad y a veces hay que recurrir, si el caso lo amerita, a un, ¿cómo se llama? A un juez, obviamente, Sí, porque sí, si sí. es algo que realmente se complica, sí, claro que sí. Ujú. Perdón, no escuché lo que dijiste, de los 13 a los 16. De los 13 a los 16, porque el tema es así, surgió porque muchas veces les piden que para hacerse un estudio o algo vayan acompañados de sus padres. Y lo cierto es que desde el marco legal están avalados que entre los 13 y los 16, siempre y cuando tengan una capacidad de discernimiento o madurez que se los permita comprender, pueden ingresar solos. Es decir, pueden aceptar un tratamiento o negarse a un tratamiento. ¿Sí? Lo que Ujú. pasa es que, bueno, Ana apunta a aquellos casos en los cuales tienes que indicar un No quieren. tratamiento y el paciente no quiere. Bueno, ahí está la habilidad nuestra de cómo convencer a ese paciente, darle todas las herramientas y las justificaciones para decirle el camino correcto es este. Si el paciente se niega, entonces ahí sí puedes recurrir a una instancia judicial y entonces, bueno, resolverlo por otra vía. Claro que Y sí. después de los 16 ya, Ya se lo considera como un adulto. si De dice no, es incluso no. hasta Y si dice sí, es cirugías, sí. exacto, incluso hasta en cirugías reparadoras.
En cirugías no reparadoras, que son más estéticas, ahí tienen que ser 18 años. Como por ejemplo, ahora con la identidad de género, la identidad de género y demás, todo lo que es cirugía tiene que ser después de los 18. Muy bien. Yo no quiero terminar sin hablar sobre jerarquizar el componente emocional de cada uno de estos elementos, porque la evolución del mundo, la evolución de todas las cosas nuevas que están pasando con la tecnología, con la inteligencia artificial, no hay que olvidarse del componente emocional básico. Y yo creo que si uno no sabe, porque por ahí uno sabe mucho de la cosa clínica, y yo creo que de eso tratamos de imbuirnos, pero hay cosas emocionales que ponen en juego el médico y el paciente, que por ahí es bueno tener una visión de alguien que lo vea desde el punto de vista emocional y nos ayude a los médicos y a los pacientes a resolver los problemas y ayudar, porque de repente uno se encierra en una visión puramente científica, puramente médica, en el sentido más científico de la situación y se olvida del componente emocional. Por eso en A2 el componente del grupo de gente que trabaja en salud mental está presente siempre y nosotros podemos recurrir a ellos para decirle, bueno, me pasa esto, ¿cómo enfoco esta situación? Porque hay toda una serie de situaciones nuevas que se están planteando todos los días con respecto a la inteligencia artificial, con respecto a la cibernética, con respecto a un montón de cosas que uno desconoce y que por ahí está tratando de aprender y que necesita el apoyo de alguien desde el punto de vista emocional. Y yo creo que hay que utilizarlo realmente y asesorarse y tratar de ayudar de la mejor manera posible. Es como yo decía, Julio, un adolescente no lo podés ver solo, tiene que tener, es integral, es un conjunto de profesionales que tienen que acompañar a ese adolescente. Porque, como yo te decía hace un ratito, a veces consultan, al menos en ginecología, y en realidad hay otra cosa, todo lo que tiene que ver con trastornos emocionales y todo pueden generar irregularidades en la menstruación, un montón de cosas. Y ni te cuento de los trastornos de las conductas alimentarias. O sea, cuando uno atiende a un adolescente, yo creo que ustedes van a coincidir conmigo, es una caja de Pandora la que se abre. Desde el momento en el que se sentó, el motivo de consulta puede ser uno y después cuando se destapa la olla nos podemos encontrar con un montón de cosas. Y es muy importante que se haga un abordaje integral. Claro que sí. Y la mirada desde lo que es salud mental, yo creo que hoy en día, y no sé, por ahí Sebastián nos puede ayudar un poquito más, y más después de pandemia, al menos en el hospital, vemos cada cosa que nos quedamos sorprendidos. Eso es clave, ¿eh? Es clave. Uno puede cometer errores graves, digamos, si uno no termina de tener una visión más holística de lo que le pasa a un paciente. Si uno se Claro, enfrasca en la altura, en el peso, en la sexualidad, en un tema, y es probable que resuelva por ahí ese tema, pero no resuelve el problema del paciente. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Fue una jornada muy interesante. Así que nos volvemos a encontrar en la próxima charla el mes que viene, que hacemos todos un martes al mes. Ya les estaremos mandando información acerca del próximo tema. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Gabriela, Ana, excelente. Muchas gracias a dos. Chao, gracias. buenas Gracias, noches. Ana. Gracias. Gracias, Gabriela.